Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de argumentación jurídica, séptimo semestre, grupos A, D, E, F, G, H e I. Como les decía en oportunidad anterior, vamos a culminar el bloque de la lógica viendo esta tercera clase. Como les había anunciado, esta tercera clase lastimosamente toca hacerla por este medio. Ya ustedes saben las condiciones que afectan al país y al mundo. Digo lamentablemente tenemos que hacerlo de esta manera porque esta clase realmente era bastante amena y yo sé que era mucho más provechoso hacerla de manera presencial por la participación y el debate y muchas veces la forma jocosa en que podemos tratar estos temas porque realmente se prestan para eso. Lastimosamente no se pudo de esa manera, pero vamos a desarrollarlo de este modo para que podamos avanzar en la evacuación de los temas de esta asignatura y poder culminar con el pensum. Bueno, les comentaba que esta última clase de lógica, tercera clase de lógica, quinta clase de la asignatura, estamos en la semana 6, corresponde a paradojas y falacias. Bueno, entonces vamos a empezar con las paradojas. Las paradojas, yo les comentaba a ustedes en una clase anterior, son un recurso muy hermoso que tiene nuestro lenguaje, que tiene el lenguaje. Las paradojas, básicamente paradoxa en latín, viene de una idea extraña. Paradoxa es una idea extraña que va en contra del sentido común. Se popularizó en época de la antigua Grecia, sobre todo con Zenón de Elea. Zenón de Elea fue un filósofo griego que se preocupó mucho y se interesó mucho por la construcción de paradojas. Esas paradojas, que son ideas extrañas que van en contra del sentido común, terminaron derivándose en oraciones o ideas o argumentos que son totalmente contradictorios. Aparentemente son verdaderos o aparecen como enunciados verdaderos, pero tienen una contradicción. Parten de unas premisas verdaderas, generalmente, pero la conclusión a la que llegan es una conclusión contradictoria con las mismas premisas verdaderas en las que se emplea, con las que se usa. Veamos entonces, además que en la retórica, importante señalarlo, en retórica, esta forma de pensamiento, las paradojas, significan o se utilizan, cuando uno habla de paradojas en retórica, de ideas contradictorias, de una contradicción insalvable. Vamos a ver entonces algunos tipos de paradojas. Primero, paradojas como construcciones lingüísticas. Estas paradojas como construcciones lingüísticas son aquellas ideas contradictorias que estructuramos cuando no tenemos precaución en utilizar adecuadamente los términos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, lo que les estoy diciendo es falso, o esta oración es falsa, ¿qué sucede? Si yo les digo esta oración es falsa, o lo que les estoy diciendo es falso, y resulta ser falso, pues entonces termina siendo cierto. Al contrario sensu, si yo les digo esta oración es falsa y es cierto, no puede ser cierta porque dije que era falsa. Es una contradicción. ¿Recuerdan lo que les comentaba cuando cerramos la clase anterior de la famosa paradoja que está en el Quijote de la Mancha? Sancho Panza lo consultan cuando era gobernador de la ínsula, porque el forastero que llega a un pueblo donde hay una horca y dice que él va a morir en esa horca, los guardias no saben qué hacer porque si lo matan, si lo ahorcan, pues él había dicho la verdad, no tenía por qué asesinarlo, pero si no lo ahorcan, él habría mentido y entonces está en esa situación contradictoria. Esa es una típica paradoja de construcción lingüística. Por ejemplo, es muy famosa también desde de la antigüedad se construyó una que decía lo siguiente. Es un diálogo entre Aristóteles y Platón. Aristóteles dice, lo que va a decir Platón es cierto. Y Platón le replica, lo que acaba de decir Aristóteles es falso. Entonces, si lo que Platón iba a decir es cierto, resultó siendo que era falso lo que iba a decir Aristóteles, tenemos un contrasentido. Si quieren, por favor, escríbanla. Esto es necesario. Como les digo, lastimosamente no podemos trabajarlo de manera presencial para desarrollarlo más a profundidad, pero por favor ustedes, cada uno tengan hojas a la mano, lápiz y empiecen a hacer construcciones como las que les estoy diciendo. Pongan, Aristóteles A dice, lo que va a decir P, Platón, es cierto. Abajo,
P dice, lo que acaba de decir A, Aristóteles, es falso. Véanlas, cópienlas, véanlas y dense cuenta de que es una contradicción insalvable. Otra muy característica que usan incluso los niños, y es, no me hagas caso. ¿Qué pasa cuando yo le digo a otra persona, no me haga caso? Si esa persona me hace caso, o sea, no me hace caso, pues me estaría haciendo caso y no está cumpliendo lo que yo estoy diciendo, que es que no me haga caso. Ahora, si no me hace caso y me desobedece, pues me está haciendo caso. ¿Se dan cuenta la contradicción? También escríbala, no me hagas caso. Pongan dos personas, dos muñequitos, y que una le diga a la otra, no me hagas caso. La otra, ¿qué va a hacer? Se va a preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Le hago o no le hago caso? Porque si no le hago caso, le estaría haciendo caso. Es una contradicción. Hay también una paradoja clásica. Según dicen, se remonta hace más de 5.000 años antes de Cristo. Es muy, muy, muy antiguo. Es una frase, es un dicho muy antiguo. Ese dicho incluso lo recoge Humberto Eco en una de las obras también geniales de él, fenomenales, también una de las mejores novelas, junto con El nombre de la rosa, que también es de él. Este es El péndulo de Foucault. No tiene nada que ver con Michel Foucault, obviamente. Es El péndulo de Foucault. Es muy interesante esa novela. Es de ficción, pero es muy interesante. Y en la parte, cuando empieza la novela, él pone unas citas. Y una de las citas es la que les estoy diciendo, de hace 5.000 años antes de Cristo, o sea, hace más de 7.000 años. Dice, decían en esa época, imagínense, la superstición trae mala suerte. Eso sí es una contradicción. Está invitando a ser supersticioso, ¿por qué? Por una superstición, porque trae mala suerte. Entonces, dense cuenta, esos son paradojas. Y para finalizar, las deconstrucciones lingüísticas, hay un autor, bueno, realmente es un humorista, fue un humorista, uno de los más grandes humoristas de todos los tiempos. Se llamaba Groucho Marx. Groucho Marx, norteamericano, no tiene nada que ver con Karl Marx, obviamente. Groucho Marx. Si quieren, busquen las frases célebres de él. Él es un cómico y un humorista excepcional. Y alguna vez, dicen, lo invitaron a pertenecer a un club. O mejor, él quiso pertenecer a un club con su verdadero nombre, no, su nombre no era ese realmente. No lo identificaron y lo rechazaron. Cuando se dieron cuenta los del club que era Groucho Marx, le dijeron, no, venga, mentiras, queremos que usted sea socio. Él ya lo rechaza, y lo rechaza diciendo esta frase, pongan atención. Dijo Groucho Marx con su clásico humor, nunca pertenecería a un club que admitiera como miembro a alguien como yo. Obviamente es una contradicción, es una paradoja. Esas son las paradojas de construcciones lingüísticas. Vamos a ver ahora paradojas en matemática. Es muy famosa también, y en esto Zenón de Lea postuló esta, la imposibilidad, la paradoja insalvable de tratar de trasladar el movimiento y la distancia a términos matemáticos. El ejemplo es muy clásico y es el que todos conocemos como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles nunca puede alcanzar a una tortuga, siendo Aquiles el más rápido de todos los hombres. ¿Por qué? Y eso se aplica a cualquier distancia o cualquier movimiento. Si ustedes, vamos a ponerlo de esta manera, digamos, ustedes están frente a su computador, o frente a su tablet, o frente a su celular, de donde estén. Yo les puedo decir, y es totalmente cierto, teóricamente, que yo les digo que la distancia que hay entre ustedes y la pantalla es infinita. Nunca ustedes van a poder llegar a tocar la pantalla. ¿Por qué? Yo les digo, dividan la distancia entre ustedes y la pantalla a la mitad. Y esa distancia vuelvan a dividir en la mitad. Y esa a su vez en la mitad. Y a su vez en la mitad. Y a su vez en la mitad. Y a su vez en la mitad. Pues matemáticamente estamos haciendo una reducción al infinito. Siempre habrá un espacio teórico, un espacio que puede reducir a la mitad. Luego jamás, jamás llegaremos a tocar la pantalla teóricamente del computador. La paradoja antigua, la de Zenón de Lea, la de la antigüedad, decía que Aquiles no podía nunca alcanzar una tortuga. ¿Por qué? Y tocaría hacerlo gráficamente, pero se les voy a decir así nomás. Dice, Aquiles está en el punto A y la tortuga en el punto B. Mientras Aquiles va del punto A al punto B a alcanzar la tortuga ha avanzado a un punto C. Aquiles entonces, para llegar al punto C,
se traslada del B al C, pero en lo que tarda, la tortuga ha podido avanzar a un punto D. Y cuando aquí le llega al punto D, la tortuga ha podido avanzar a un punto E y así sucesivamente hasta el infinito. Es decir, teóricamente, Aquiles jamás alcanzará a la tortuga. Es la misma explicación de la distancia imposible o la imposibilidad de alcanzar un punto teóricamente. Eso es una falacia, perdón, es una paradoja matemática. En física tenemos varios tipos de paradojas también. Tenemos la paradoja, yo creo que se las conté, o a algunos grupos se las conté, la paradoja del abuelo, que en general es la paradoja de viajar al pasado, hay viajes en el tiempo al pasado. Siempre que piensen ustedes en un viaje al tiempo, al pasado, un viaje al pasado en el tiempo, va a generar paradojas, necesariamente. Pues si pensamos en un universo lineal, único, ¿sí? No vamos a complicarnos ahora con la teoría de los universos paralelos o de las cuerdas, etc. En un universo lineal y único, un viaje al pasado, viaje en el tiempo al pasado, implican paradojas. Por ejemplo, la del abuelo es muy conocida. Dice esta paradoja que qué pasa si yo puedo viajar al pasado y viajando al pasado doy muerte a mi abuelo antes de conocer a mi abuela. Lógicamente, si yo le doy muerte a mi abuelo antes de que conociera a mi abuelo nunca pues hubiera podido obviamente conocer a mi abuela, por lo tanto nunca hubieran podido tener a mi padre y por lo tanto yo nunca hubiera podido nacer. Pero si yo nunca hubiera podido nacer, ¿cómo o quién hubiera podido asesinar a mi abuelo? Mi abuelo entonces necesariamente tendría que estar vivo. Y si está vivo, hubiera tenido a mi padre y me hubiera tenido a mí, quien además yo viajé al pasado a matarlo. Si se dan cuenta, es absolutamente imposible, es una paradoja. También hay una paradoja muy conocida en física, se debate todavía mucho a veces, es frente a los límites del espacio y el tiempo. En la teoría de la física moderna y aceptada, digámoslo ya clásica, por decirlo así, pues la física de los años 20, hablaba con la teoría de la relatividad de Albert Einstein y de otros físicos de la expansión del tiempo y el espacio. Y esa teoría se le conoce como el Big Bang, es decir, que el universo alguna vez estuvo comprimido en una partícula infinitesimalmente pequeña. Ahí estaba condensada toda la materia y la energía del universo. Y en un momento u otro, en un evento singular, llaman, explosionó, explosionó, y al explosionar se expandió el universo y se creó todo lo que conocemos. Pues bien, la paradoja es, si todo el universo estaba reducido a ese punto, ¿qué había alrededor? Nada, pero si es nada, tiene que ser algo que contenga ese punto. Igual se aplica hoy en día, si es un universo en expansión, si nos vamos al límite del espacio y el tiempo que se está expandiendo todavía, dicen algunos teóricos, no es ya la única teoría, hay muchas más teorías de física moderna, mucho más avanzadas, pero esta clásica nos presenta este problema, esta paradoja, y es si nos vamos al límite de ese espacio-tiempo, ¿qué hay un milímetro más allá? ¿Qué hay después del límite del espacio y el tiempo? ¿Qué hay? Nada. Esa nada tiene que ser algo. Entonces, eso es una paradoja. Y otra muy conocida, la del gato de Schrödinger. No me voy a detener en ella, creo que ustedes la han escuchado. Si no la han escuchado, los invito a que la consulten. Es básicamente una paradoja de carácter es de la física cuántica. Básicamente lo que establece es un ejemplo frente a un tipo de partículas en especial, no me acuerdo en este momento el nombre, son unas partículas en especial cuya singularidad hace que su estado, activo o inactivo, solo se pueda determinar si se observa. Si no se observa, no sabemos jamás qué estado tiene. Pues bien, la paradoja del gato de Schrödinger es que el bueno de Schrödinger, el físico, estableció un mecanismo ficticio, obviamente nunca sacrificó ningún gato, ficticio en el que en una caja encerraba un gato. En esa misma caja, encerrada, hermética, está el gato, no podemos verlo. Ahí adentro también hay un dispositivo, hay una cápsula que contiene un gas venenoso, mortal para el gato. Y hay un dispositivo además que contiene estas partículas, ¿qué les digo? Unas partículas radioactivas que solo se pueden determinar su estado si se observan. De otra manera, no existe posibilidad de saber cuál es su estado. Pues bien, se encierra. Si las partículas tienen un estado positivo, hacen que se active un mecanismo que rompe el cristal de la cápsula y libera el gas matando el gato. Si su estado es negativo, no va a activar ningún mecanismo, la cápsula no se va a romper y el gato va a estar vivo. ¿Cuál es la paradoja?
como estas partículas, la singularidad de estas partículas está en su observación, la paradoja nos dice que el gato va a estar al mismo tiempo vivo y muerto. Ese gato encerrado ahí, una vez sabemos que ha debido o posiblemente ha debido tener una reacción en la partícula radioactiva de singularidad, en ese momento el gato tiene que estar vivo y muerto al mismo tiempo. Tiene que estarlo los dos. No puede estar ni vivo y no puede estar muerto. O sea, aquí no se utilizaría una lógica binaria del tipo o está vivo o está muerto, como sería en otro caso que lo pudiéramos ver. En este caso estarían los dos con el conector conjuntivo. Está vivo y muerto al mismo tiempo. Es una paradoja. ¿Cómo sabríamos esto? ¿Cómo sabríamos? Tocaría destapar la caja y verificar si el gato está vivo o muerto. Ahí, en ese momento, se acaba la paradoja y ya podemos determinar si las partículas se activaron y si se activaron, rompieron el cristal y estaba muerto el gato o viceversa. O lo contrario, mejor. Si no se activaron, no activaron el mecanismo y el gato está vivo. Pero mientras no se observe, la paradoja es esa. El gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo. Tenemos otro tipo de paradojas también. Por ejemplo, en la religión. Ya hemos visto paradojas en construcciones lingüísticas, paradojas en matemáticas, paradojas en física. Veamos ahora la de la religión. A mí me gustan mucho dos tipos de paradojas. En religión me gustan dos tipos de paradojas del siguiente tipo. La de religión dice que si hubo alguien o algo que creó el universo, lo que llamamos un creador o un arquetipo, es decir, alguien que creó todo esto, ¿quién lo creó a él? La idea de que alguien pueda construir algo implica que ese alguien también ha tenido que ser construido. Entonces, ¿quién construyó? ¿Quién fue el creador del creador? ¿O quién fue el arquetipo del arquetipo? Y si existe, entonces también quién fue el creador de ese creador. Y así nos podemos remontar hasta el infinito. Y la otra es una muy famosa que le enseñan a los chicos, o le enseñaban en mi época a los chicos que hacían la primera comunión, y es que Dios no puede ser todopoderoso. Y todo niño decía, ¿por qué? Si eso fue lo que me dijeron en mis clases de catequesis. Y entonces el tío malo, que siempre hay uno en la familia, le dice, no, Dios no puede ser todopoderoso, porque Dios no puede crear una roca que sea tan pesada que no pueda levantar. Eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque si Dios no puede crear una roca que sea tan pesada como para ser capaz de levantarla, pues no es todopoderoso. Ahora, si la crea, si la puede crear y por ende no la puede levantar, tampoco sería todopoderoso porque no la puede levantar. Eso es una típica paradoja que se ve en religión. En filosofía tenemos una también muy clásica y es el planteamiento que alguna vez se hizo en los años, creo que 40, 50, y decía, pensaban algunos filósofos, ¿existe la libertad para no ser libre? O sea, yo puedo tener la libertad de elegir no ser libre. Esa es una paradoja en filosofía política. Y en argumentación les voy a mencionar una que vamos a ver en detalle al finalizar este curso, en lo que vamos a ver de teoría de la decisión judicial y lo que les he anunciado, la disputa que existe entre el positivismo del siglo XX-XXI y el moralismo frente a sus métodos de interpretación y métodos de decisión judicial. En este caso, lo yo que tomé la libertad de llamar como la paradoja de Alexi. Eso lo encontrarán en mi artículo. Los que ya lo han leído ya tienen que estar avanzando mucho en estos temas. Vamos a ir rápidamente y yo ahí la menciono. La paradoja de Alexi la vamos a ver al final y es básicamente una paradoja que se creó o que implícitamente Alexi creó al intentar resolver algunas inquietudes sobre su teoría. Pues bien, algunos nos percatamos, algunos que somos acuciosos nos percatamos de que llevó a una paradoja su planteamiento. Hasta aquí las paradojas, primera parte de la clase. Vamos ahora en el siguiente video a hablar de las falacias.